Hermanos, vamos a continuar. Hoy vamos a darle a la cartilla. Con la ayuda del Señor, hoy terminamos esta primera página. Si Dios nos da vida, el próximo domingo terminamos la otra. Y si el Señor nos presta vida, el próximo que sigue, yo cierro con una enseñanza de todo lo que aprendimos acerca del temor. Hoy vamos a terminar la primera página con la ayuda del Señor, es decir, hasta el punto 4. Ahí nos vamos a enfocar. Vuelvo y les repito, el próximo domingo del 5 hasta que terminemos. Y el último domingo es una enseñanza, una conclusión de todo lo que hemos estudiado con respecto a ¿qué? Al temor. No tengo miedo. Bien, mis amados hermanos, seguimos estudiando. Dice la pregunta 2. Ahí quedamos. Colabóreme con el Salmo 11. Nicolás, hágame el favor. Salmo 11. Leámoslo todos juntos en nuestras Biblias. Salmo 11. Dice la palabra del Señor. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el que siguen hasta que lo terminemos, de manera antifonal. Dice el rey David escribiendo este salmo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? El 2. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Está temblando. ¿Sí? Bueno. Sí, benditos. No, tranquilos, oremos. Padre, Señor, guárdanos. Dios de los cielos, guarda, Señor. Guarda nuestra ciudad, Señor. Tú eres nuestra confianza, Padre bueno. Ten misericordia, Señor. Haz que cese esto, Señor de la gloria. Tú eres quien tienes el control de todo, Padre de los cielos. Nada se mueve, Señor, si no es tu voluntad. Guárdanos, Señor. Tú eres nuestro refugio, no solo a nosotros, a toda nuestra ciudad, a todo el país, Señor. Somos merecedores de muchas cosas, Señor, pero es mayor tu misericordia, es mayor tu amor, Padre. Guárdanos, aquieta nuestros corazones, Señor. Ten misericordia de esta ciudad, ten misericordia de este país, Padre de la gloria. Aquíétalo, Señor, por favor, a esta tierra, Señor. Ten misericordia, Padre. Calma nuestros corazones, Señor. Confiemos en ti, Dios de los cielos. Un momento para confiar, para poner por obra lo que estamos estudiando, Señor. No tengas miedo, pero ¿cómo evitar el miedo, Señor, con una situación como esta? Pero sí estamos aprendiendo a no permitir que el miedo nos descontrole, nos olvidemos de ti, Señor. Por el contrario, todo esto nos debe llevar a ir a tus pies y confiar en tu santa voluntad. ¿Qué dice el Salmo 46? Leamos el Salmo 46. Amén. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea ¿qué? Sea removida. No temeremos, aunque la tierra sea removida. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Amén. Bueno, gloria al Señor. Dios quiera y... Bueno, seguimos. Estábamos en ¿cuál verso? En el 4. Leo el 4, dice. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. 5. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Amén. Dice la pregunta 2. David pregunta,
¿Qué hará el justo cuando parece que todo a su alrededor se está derrumbando? Piense en cómo reacciona usted ante una crisis. Pues la acabamos de tener muy puntualmente. La tierra y tembló fuerte. Aquí se me movió mucho esto. Tembló fuerte. Exacto. No es que no dejemos, porque claro, todos nos asustamos, es normal. A mí me dio miedo también. Pero ahí donde ese miedo lo debemos canalizar a dónde? A Dios y a su palabra. Y eso nos da fortaleza. Y eso nos da. Yo una vez decía jocosamente que las ventajas de estar atrás y estar aquí adelante. Y estar atrás, pues entre comillas, esa era una de las ventajas, es el primero que sale. Pero no, debemos confiar en el Señor. Si vamos a evacuar un lugar como estos, en una situación como esas, lo propicio es hacerlo como en orden, porque si todos salimos corriendo, pasándonos unos por otros, eso es una señal de pánico, de terror. Claro, si la cosa hubiera seguido, sí tendríamos que empezar paulatinamente a evacuar, por supuesto, pero de manera ordenada, con calma, canalizando ese temor, no permitiendo que ese temor nos controle. La pregunta 2, ¿quién me colabora con la pregunta 2? Liana, ¿qué pusiste? ¿Cómo reacciona usted ante una crisis, Liana? No, es que no pongamos a decir cosas que no son. Exacto. Bueno, bueno, muy bien, Liana. Y entonces tú pusiste, ¿será que un temblor de tierra está fuera del control de Dios? ¿Quién más, gracias Liana, puede complementar a lo que ella nos argumenta? Amén. Vea, Diego ya se fue para la puerta de atrás. Estaba acá y se fue para allá. Her- Hermanitos, tratemos de hacer algo. Mire, este discipulado tiene una particularidad que es muy importante. Tratar de responder lo que yo entendí, ¿cierto? Lo que nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque entre más entienda uno los asuntos espirituales, es más fácil ponerlos. ¿Por qué? Por práctica. Cuando a usted le queda una lección, cuando usted la aprende, cuando la guarda, cuando la entiende, eso es mucho más fácil de ponerlo por práctica. Porque muchas veces los cristianos llegan a situaciones y nos olvidamos de hacer, porque no hemos entendido, no hemos comprendido, no hemos retenido. Somos como cisternas rotas. Todo el agua que se le echa no la retiene, se sale. En el momento de la prueba se nos olvida todo. Entonces, perdón, Elizabeth, la particularidad de este discipulado es, hermanitos, que ustedes traten de contestar lo que ustedes entendieron a través de lo que la Biblia enseña. Hermana Elizabeth. Claro, eso es profundizar y eso es eso, Elizabeth, lo que usted dice es cierto y todos lo hacemos, todos consultamos otras fuentes, todos tenemos nuestro material de estudio y eso está muy bien. Yo digo, es que a pesar de todo eso, tratemos nosotros de qué? De extraer algo
para mí, para poner en práctica, Sergio. Exacto, muy bien. Tenemos que entender algo, mis amados hermanos. La pregunta aquí dice, ¿cómo reacciona usted ante una crisis? Yo pienso que en todos nosotros como creyentes no debemos manejar las situaciones siempre de la misma manera. ¿Por qué? Porque es que la fe en cada uno de nosotros va creciendo, en unos más que en otros. Entonces es normal que ante una crisis muchos de nosotros reaccionemos de manera distinta. Podemos llorar, podemos sentirnos impotentes, podemos caer fácilmente presa de la depresión, de la tristeza, del desespero, de la angustia, podemos tomar malas decisiones, que es una de las características en las crisis. Si no esperamos en Dios, tarde o temprano nos llevan a tomar malas decisiones. Yo sé que a todos nos ha pasado todo esto, que es lo más importante, que en el caminar con Dios, en el tiempo en este mundo, aprendamos nosotros a sopesar y a enfrentar las crisis de acuerdo a la voluntad del Señor. En la Biblia vemos a muchas personas con crisis de toda naturaleza y cómo reaccionaron ellos. El propio Jesús, cuando fue a enfrentar el Calvario, lo vemos que antes de eso que hizo él, oró, clamó, dependió totalmente del Padre. Él no entró, él no hizo una huelga, él no se sublevó contra las autoridades, él no maldijo, él no se estresó, nada de eso. Lo que hizo el Señor fue orar, fue orar. ¿Cómo reaccionaba usted hace 10 años ante una crisis? ¿Cómo reaccionaba usted ante un problema cuando no era cristiano? ¿Cómo reacciona usted ahora como cristiano? ¿Cómo reacciona usted ante una crisis, Judith? Amén, así es. Personalmente, ante una de las crisis más difíciles que cualquier persona puede enfrentar, que es la muerte, cualquiera de nosotros, ante la muerte todo el mundo tiembla. La muerte es una de las situaciones más difíciles que cada uno de nosotros podemos enfrentar. Yo la he enfrentado desde dos perspectivas, antes de ser cristiano y siendo creyente. Y le cuento pues que la situación fue muy distinta en ambas oportunidades. Cuando no era creyente y estuve a punto de morir, no, fue una experiencia horrible, hermano. Con eso les defino el término, horrible. Saber usted que se va a morir y no sabe para dónde va, no sabe qué va a ocurrir con usted. El pánico, la incertidumbre, el miedo, el temor, todo eso lo embargan a usted. Y eso lo hace vivir una experiencia que no se la deseo a nadie. El saber que usted se va a morir y no sabe qué va a pasar con usted. Pero en los años me volvió a repetir otro episodio donde estuve cerca a morir, pero ya era creyente. Claro, me dio miedo cuando recibí la noticia, me dio temor, pero me arrodillé, oré y la actitud fue muy diferente. ¿Qué marcó la diferencia en cuanto a la reacción de la misma circunstancia? La confianza en Dios, la presencia del Señor, la vida en Dios, marcó la diferencia. En ambas hubo temor, pero en una el temor me controló y me paralizó, y en la otra el temor, así como llegó rapiditamente, se fue. Y me llenó la paz y me llenó la esperanza y la tranquilidad de saber que si el Señor me recogía, iba a la presencia del Señor.
de saber que mi esposa y mis hijos no iban a quedar solos. Dios iba a seguir con ellos. Todo eso en ese momento me trajo paz y me trajo tranquilidad. Oscar. Así es. Cuando habla de los fundamentos, Yamilé, ¿qué dice? Dice el verso, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando habla así la palabra del Señor, ¿a qué hace alusión específicamente? ¿Por qué David toca un tema como esos, en unas circunstancias como esta? Sí, en la 2, dice, David pregunta, la primera parte, ¿qué hará el justo cuando parece que todo a su alrededor se está derrumbando? Es decir, cuando él dice, mis amados hermanos, si fueren destruidos los fundamentos, ¿a qué se está refiriendo? ¿Ustedes piensan que si esta casa no hubiera tenido fundamentos, yo creo que ya estarían los bomberos ahí al frente rescatando a todos los que quedamos aquí bajo este techo? Pero ¿por qué la casa se movió y no se cayó? Porque tiene buenos fundamentos. Si desaparecieran esos fundamentos de este edificio, ¿qué ocurriría? Otro temblor se derrumba. David, en medio de una crisis, él hace esta pregunta, dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ahora, la pregunta es, ¿los fundamentos pueden dejar de existir? ¿Los pueden destruir? ¿A qué tipo de fundamentos él se está refiriendo? A la fe del cristiano, a la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia habla en cuanto a la iglesia, el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Por ejemplo, en cuanto a la palabra de Dios, otro fundamento de nuestra fe, la palabra del Señor dice, sécase la hierba, marchítase la flor. La palabra de Dios esos son los tipos de fundamentos que dice David, si esos fundamentos se pierden, si aún de pronto, entre comillas, esos fundamentos fueran a llegar a ser destruidos, ¿qué debemos de hacer nosotros los justos? Y estamos viviendo, como les decía hace 8 días, en una sociedad donde el diablo ha encaminado todas sus fuerzas a destruir esos fundamentos de la fe cristiana. Y en sociedades como la europea lo ha logrado. Hace mucho tiempo Europa dejó de ser cristiana. Él logró socavar en el corazón del cristianismo en Europa los fundamentos de la fe cristiana. Para los cristianos en Europa, la palabra de Dios no es relevante. Para ellos la palabra de Dios ya no es importante. Para ellos lo que diga Dios ya no es relevante. Para ellos lo que hizo Jesús no tiene importancia. Para ellos congregarse o no, que exista la iglesia o no. Ya, de hecho, en un país como Francia crecen más las mezquitas que las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas han venido en decadencia en Europa hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, si hay iglesias cristianas, tú entras a una iglesia de esas y es la diversidad. Tú ves entonces un pastor homosexual y ves el esposo ahí sentado. No, en serio, es en serio. Tú ves ahí que ellos están ahí religiosamente, pero no creen en Jesús. No creen que Jesús resucitó. El diablo logró minar, destruir esos fundamentos de la fe cristiana en la sociedad europea. Por eso están como están. Dicen que Finlandia es el país más feliz del mundo, pero es donde los jóvenes tienen la mayor tasa de adicción al alcohol y de suicidio. ¿Cómo miden bajo qué parámetros miden ellos la felicidad de una persona o de una sociedad? Porque tienen dinero, porque tienen buena educación, pero los jóvenes finlandeses son los que tienen la más alta tasa de adicción al alcohol. Los jóvenes de los países escandinavos son los que tienen la más alta tasa de suicidios, pero dicen que son los más felices del mundo. El diablo cómo engaña, ¿cierto? El diablo cómo miente. Y dice David, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hemos de hacer el justo? Dice, aunque estemos en un lugar como Europa, donde los fundamentos, entre comillas, no han sido destruidos, sino que han sido desechados, que es diferente por el hombre. ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Qué debemos hacer nosotros?
Seguir confiando en nuestras convicciones, en nuestra fe, en la palabra y en nuestro Señor. ¿Qué dice 2 Corintios 13:8? 2 Corintios 13:8. Porque nada podemos contra la verdad, sino que, sino por la verdad, hermano, por la verdad. Ahora, a nivel práctico, muchas veces las crisis, muchas veces las aflicciones y los problemas nos pueden llevar de manera implícita o explícita, consciente o inconsciente, a dejar que esa preocupación mine la verdad de Dios en mi corazón. ¿Me explico, Liana? Estad quietos y confiad que yo soy el Señor. Sadrach, Mesach y Abednego se vieron desafiados en su fe, en una sociedad donde no habían fundamentos espirituales. Y allí estaban ellos tres con Daniel. Y fue desafiada su fe a adorar una estatua. Y ellos dijeron, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues delante de ninguna imagen ni ningún muñeco nos vamos a postrar. Nosotros solamente nos postramos delante del Dios vivo y verdadero. Se van a morir, hagan lo que tengan que hacer. Pero no lo vamos a hacer porque nosotros estamos por la verdad y no contra la verdad. No importa las circunstancias, no importan los problemas o aflicciones, porque ahí muchas veces nuestra fe se pone en duda. Y ahí muchas veces podemos ceder a convicciones, a la verdad de la palabra de Dios, por tratar de buscar una solución. Ir contra la palabra de Dios es hacer el mal. Y mire lo que dice por allá un texto, creo que está en Romanos 3. A ver, yo miro aquí. Romanos 3, yo lo tengo por aquí marcadito, a ver. Romanos 3:8 dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué podemos hacer ante esa pregunta? ¿Podemos solucionar nuestros problemas haciendo mal? ¿Podemos solucionar nuestras aflicciones? ¿Podemos solucionar nuestras dificultades haciendo maldad? No. Y la maldad se puede manifestar de muchas maneras. En un momento de crisis, de problemas, el cristiano puede robar, el cristiano puede vengarse, el cristiano puede calumniar, puede odiar, puede, entre otras cosas, apartarse del Señor, apartarse de la palabra, dejar de congregarse, tomar represalias bajo la premisa del odio, del rencor, del orgullo, tomar represalias que no son con los hijos, con la esposa, con el jefe, con los empleados. Mire la manera en que como cristianos nosotros podemos tomar las cartas en el asunto. ¿Qué debe hacer el cristiano ante una crisis? Nada que no esté en la palabra del Señor. Muchos cristianos están bajo la prueba, bajo la dificultad o la aflicción y dejan de congregarse, dejan de estudiar la palabra del Señor, dejan de orar. Eso es tratar de corregir algo con maldad, porque eso se llama desobediencia, eso se llama pecado. Y no vaya a pensar usted, no vaya a pensar yo, que actuando de esa manera vamos a solucionar nuestros problemas. Por el contrario, nos estamos alejando de aquel que nos puede ayudar en esa situación. No pensemos que haciendo mal vamos a solucionar nuestros problemas. No pensemos que alejándonos del Señor nuestros problemas se van a resolver. Antes, por el contrario, ahí es donde somos llamados a permanecer. Y hay situaciones difíciles, hermano, donde el cristiano es puesto a prueba y es puesta a prueba su fe. Cuando a mí me ha tocado compartir con los hermanos en la iglesia que están pasando por todo tipo de dificultades, esa es mi mayor recomendación. Hermanos, su fe está siendo probada. Es un tiempo para orar, es un tiempo para confiar, es un tiempo para estar más a los pies del Señor. Eso es lo que uno como pastor ha vivido y eso es lo que uno como pastor debe aconsejar a la luz de la palabra. No trate de buscar la solución en sus fuerzas. No se aleje del Señor, no se enfríe,
en su fe. No permita que esta situación lo paralice en su comunión y en su relación con Dios. El diablo te ha pedido para zarandearte, Pedro, pero yo he rogado, ¿para qué? Para que tu fe no falte, porque en esos momentos donde nuestra fe puede faltar, por eso decía él, si los fundamentos dejaran de existir, ¿qué debemos de hacer nosotros los justos? Pues hermano, nada que vaya contra la verdad de Dios, nada que vaya contra lo que Dios ha establecido para nosotros. Nosotros nos paramos aquí y decimos, la Biblia es la única norma, la única fuente de conducta y de fe en nuestras vidas. Eso es fácil decirlo y suena hasta bonito, suena hasta muy académico, suena hasta, si quiero presentarme muy intelectual, es una bonita frase para decirla, hermano, para saber. Pero en la práctica, cuando llegan los problemas, realmente tú vas a la Biblia a buscar consuelo, a buscar dirección, a buscar fortaleza. No, muchas veces ahí es donde más nos olvidamos de que existe la palabra del Señor. Ahí es donde empezamos más a alejarnos del Señor. Muchos hermanos dejan de congregarse. Cuando antes necesitamos esto, las oraciones, el acompañamiento, la fortaleza espiritual de unos con otros. La Biblia dice, sobrelleven sus cargas los unos con los otros. Solos no podemos y mucho menos lejos de Dios. Por allá alguien que no había hablado me levantó la mano, creo que fue Juan. Amén. Así es, Juan, gracias. Continuamos. Entonces, ¿y qué está haciendo Dios? Verso 4, se está comiendo las uñas con temor, sin saber qué hacer. Y ahí dice el verso 4 del Salmo 11, que Dios está ¿qué? Exacto. Dios está, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los ojos, a los hijos de los hombres. Es decir, vamos a tratar de variar. Yo estoy tratando de que variemos, de que por eso leí allá la palabra a Juan, para que no seamos siempre los mismos los que participemos. Por eso voy a empezar a preguntar de manera individual, porque la idea es que todos participemos. Gracias a Dios por esos hermanos que son muy diligentes y que permanentemente quieren dar sus aportes. Pero la idea es enriquecernos todos con los conceptos de todos. Bueno, Oscar, para terminar, Oscar, ¿qué ibas a decir? Exacto. Y Dios es Dios, hermano. Dios es Dios. Dios nada lo preocupa, Dios no se desentiende de nada, Dios nada lo toma por sorpresa. Él lo conoce todo con antelación, Él sabe el pasado, Él conoce el presente, Él sabe el futuro. Para Él no hay nada imposible, por eso es Dios, por eso es Dios. Y en eso tenemos que descansar, en la esencia, en la naturaleza del Señor, de que Él lo ve todo, de que Él confía en todo, de que Él lo conoce todo. Pregunta, sigue diciendo, leamos el enunciado que hay ahí, colabore mediana con el enunciado que hay ahí en la pregunta 2, hágame el favor, léalo. No, mija, el enunciado abajo dice, a primera vista, amén,
qué bonito párrafo. Me gusta mucho cuando él dice que Él reina. Dios, hay una canción que cantamos, ¿cierto? Que Él reina. Dios reina. Vemos muchas injusticias, vemos muchas situaciones difíciles, pero hermano, detrás de todo Dios reina. Dios no ha perdido el control de nada, nunca lo perderá. Él es Dios, Él reina, Él gobierna. Y no todo parece ser lo que vemos que es. No, Señor. La última palabra en todo la tiene el Señor. William, la 3, ¿qué pusiste? Léalo, hijo. Léala completa. Los versos 5 y 7. ¿Qué puso usted, William? Que caiga fuego y azufre sobre ellos. William dice que juicio, o sea, y está hablando de los malos que hacen y nada les estorba. Entonces yo le interpreto a William como pedir fuego y azufre sobre ellos, William. La respuesta, por decirlo así, está en el versículo 7. Aunque hoy los malos parecen ser invencibles, en su momento Dios los juzgará. Entonces, la pregunta es para nosotros, no para los malos, para nosotros. Teniendo en cuenta eso, entonces, ¿qué esperamos nosotros los justos? Sandra. Bueno, muy bien, la justicia de Dios, porque Él es el juez. Juicio, dice William. Ángela. Exacto, muy bien. O sea, que a pesar de las situaciones y las dificultades, nosotros los cristianos, ¿qué esperamos? Verle cara a cara. Algún día lo vamos a ver cara a cara. Y eso es el cielo. El cielo es eso, estar con Cristo, estar en la presencia del Señor. Eso es el cielo. El cielo realmente es eso. Primera de Tesalonicenses 4:17. Miriam, mientras nos lo colocan, ¿qué vas a decir? Sí. Amén. Dios es soberano. Así es. Tenemos que entender eso. Nosotros somos un poquito menos que gusanos, comparados con Dios, su poder y su soberanía. ¿Quién somos para cuestionarle, para reclamarle, para criticarlo, para decirle que lo que está haciendo no está bien? ¿Cierto? ¿Quiénes somos nosotros para ese tipo de juicios contra Dios? Nada. Y volvámonos a Dios. Nada. El hecho de respirar es pura gracia de Dios, hermano. Dice la Biblia, luego nosotros los que vivimos, hablando del rapto, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mire la mejor definición del cielo. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por eso, a raíz de esta definición del cielo, mire lo que dice el verso 18. Por tanto, alentados los unos a los otros, ¿con qué? En los momentos de temor, de aflicción, de crisis, recordemos que algún día lo vamos a ver cara a cara. Algún día vamos a estar cara a cara con Él. Vamos a estar con Él. Cuando estemos con Dios seguirán existiendo los dolores, las enfermedades, las injusticias, la muerte, la tristeza. Ese día que estemos con Él cara a cara, ya todo quedará atrás. Será algo nuevo. Él hace nuevas
todas las cosas. La mejor definición del cielo es saber que nosotros como creyentes algún día estaremos por siempre jamás con el Señor. Y solamente ese día se acabará todo lamento, toda lágrima, todo temor, todo miedo, porque ya le veremos cara a cara. Por eso dice el verso 7 del Salmo 11, porque Jehová es justo y ama la justicia. Y algo para que lo reconfortaba mucho a David, decía, porque algún día lo veré cara a cara. Y era la misma esperanza del apóstol Pablo, pero en otras palabras. ¿Sabe por qué Pablo resistía como resistió? Porque él tenía esta esperanza de algún día reunirse con el Señor. ¿Y dónde dice eso Pablo? Por ejemplo, cuando él dice, porque para mí el morir es ¿qué? Porque es ganancia, porque iba a estar con él. Porque para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo, hermano. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué nos fortalece de esto que estamos estudiando? ¿Qué nos dice este material, teniendo en cuenta los pasajes que hemos leído? El saber que Dios es soberano, que Dios gobierna, que Dios reina, que Dios todo lo puede, que Dios nada le está pasando por desatendido. Muchas veces cuestionamos a Dios, ¿será que Dios sí me ama? ¿Será que Dios sí sabe por lo que estoy viviendo? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Todas esas preguntas en medio de los temores y aflicciones surgen muchas veces por desconocer en nuestras vidas quién es Dios. ¿Quién es Dios? El saber que Dios reina debe traer paz a nuestros corazones. El saber que algún día vamos a estar con Él, viéndole cara a cara, debe traer paz a nuestras vidas. Hermana Gloria, la pregunta 4. Gloria Coa. Gloria, la hermana Gloria, colabórame. Sí, sí. Salmo 46, 10, 11 nos da uno de tantos versículos. No me lo recuerde. ¿Cuál es el remedio para el temor? Listo, Gloria, gracias. Otro hermano que no haya participado, compártanos. Porfa, para usted, ¿cuál es el remedio para el temor? Entonces, por ejemplo, te sentís mal, empezás enferma y la Biblia dice, yo no voy al médico porque dice que debo estar quieto aquí en la casa. Exacto. Esa quietud a la que se refiere ahí es de naturaleza emocional, espiritual, ¿cierto? Estar quietos, confiar en Dios, no dejar que esa situación se apodere de mí. ¿Quién más? ¿Quién más puso? Hermano Alex. Dice rendirse ante Dios y reconocer su soberanía, porque Él tiene el control. Amén. ¿Quién más? Hermana Cecilia. Amén. Otro que no haya participado, Alberto. Amén. Gloria a Dios. Hermana Miriam. Amén. Hermana Gloria Rodríguez. Muy bien. Por aquí otro que no ha participado, hermana Elizabeth, y por último el hermano José. Cambiar la preocupación por oración, eso es estar quieto. Por nada estéis afanosos. Muy bien, Elizabeth. Hermano José. Amén. Yo he descansado mucho en el oficio pastoral porque cuidar de la iglesia del Señor no es una tarea fácil. Es una tarea muy demandante, muy desafiante. Tiene muchos matices de toda naturaleza, ser pastor de una iglesia cristiana. Y uno con nada se turba, se llena de temor, se llena de dudas, de preocupaciones.
Porque nosotros las ovejitas muchas veces somos un poco obstinadas. Entonces, por lo general, ese tipo de situaciones lo preocupan a uno. Y una vez creo que fue mi esposita que me dijo, mijo, ¿usted por qué se preocupa si la iglesia es del Señor? Yo, la iglesia es del Señor, no se preocupe. Que un hermano se fue de la iglesia, ¿por qué se tiene que preocupar? Que en la iglesia no se recogen ofrendas para pagar, un ejemplo, el arriendo, ¿por qué se debe preocupar? Es decir, hay muchos aspectos que llevan la vida de la iglesia para un pastor que puede llenar nuestros corazones de temor, de ansiedad, de preocupación. Vean, no sabe esas palabras de mi esposa, el peso tan grande que me quitó a mí como pastor. La iglesia es del Señor. Señor, tú verás qué vas a hacer. Yo me limito como pastor a hacer lo que tú me dices que haga. A ser ejemplo y a predicar su palabra. De ahí para allá lo que suceda, usted es el que tiene el control. Que se fue todo el mundo y nos quedamos cuatro continuamos. Me preocuparía que, por ejemplo, alguien se fuera de la iglesia porque me descubrió que yo llegué aquí con tufo a la iglesia. ¿Cierto? Que hubiera un mal testimonio en la iglesia, que hubiera una mala doctrina de la iglesia. Una vez un hermano me abordó en Bello para irse de la iglesia. Hermano, yo muy agradecido, los quiero mucho, pero me tengo que ir de la iglesia, hermano, ya oré con mi esposa. Yo no lo dejé hablar, dije, hermano, no tiene que darme muchas explicaciones. La preocupación, entre comillas, es mía, solo le voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿usted ha escuchado falsa doctrina aquí? Séame sincero, le dije. ¿Usted ha escuchado falsa doctrina? No, hermano Antonio, ¿cómo se le ocurre antes la doctrina aquí? Bueno, okay. La segunda pregunta, ¿usted ha visto un mal testimonio de parte de nosotros? Por favor, hermano, con sinceridad. No, hombre, hermano Antonio, ¿cómo le ocurre? No lo deje terminar. Bueno, hermano, Dios lo bendiga, que le vaya bien. Ya que yo, tranquilo, se va porque Él quiere. Por los otros motivos sí tendremos que dar cuentas al Señor. Entonces, eso me ayudó a mí a entender de que la iglesia es del Señor. Siempre y cuando no estemos en desobediencia con el Señor, no tenemos nada de qué preocuparnos como pastor. Si usted está predicando la palabra, si usted está viviendo la palabra, si usted está haciendo todo lo que la palabra dice que debemos hacer, pase lo que pase, confíe en Dios. Descanse en el Señor. Que se fueron, Dios los bendiga. ¿Cierto? Descansar, porque ¿de quién es la iglesia? La iglesia es del Señor. ¿Por qué es del Señor? Porque Él la compró con su sangre. La iglesia no es mía, ni de Pacho, ni de Jorgito. La iglesia no es de ningún pastor, la iglesia no es de ningún hombre, no es de ningún cura, no es de ningún apóstol, no es de ningún profeta. La iglesia tiene un dueño y ese es el Señor Jesucristo, la cual la compró con su sangre en la cruz. Por lo tanto, Él como dueño, más que nadie conoce las necesidades y problemas de la iglesia. Por eso más que nunca ahí es donde uno debe descansar en el Señor. Señor, están pidiendo rey, le dijo Samuel al Señor. Samuel se preocupó. Están pidiendo rey, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Samuel, no te preocupes, tranquilo. No lo han desechado a usted, me han desechado a mí. ¿Quieren rey? Yo les voy a dar rey, pero ellos son los que van a sufrir las consecuencias. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel arrastra con esa decisión de esa generación de entonces, de rechazar a Dios y empezar a vivir como las naciones alrededor. Todas las naciones tienen su rey, nosotros somos los únicos bobitos que no tenemos rey. Señor, danos rey, queremos un rey como las otras naciones, no sabiendo que detrás de eso estaban desechando ¿a quién? A Dios. Entonces Dios le dice a Samuel para confortar su corazón, Samuel, tranquilo, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Por lo tanto, en una iglesia cristiana de sana doctrina, donde usted se vaya de la iglesia, no porque estén predicando herejía, no porque estén practicando ni acolitando el pecado, y usted se va por cualquier otro motivo, usted está menospreciando las bendiciones de Dios.
Ahora, yo aquí no estoy parado en el sentido de que si te vas de esta iglesia te voy a maldecir. Si te vas de esta iglesia te van a morir los hijos. Si te vas de esta iglesia te vas a quedar sin empleo. Porque eso hacen muchos perversos para manipular y amarrar a la gente. Y como la gente no conoce la palabra del Señor, su corazón ante esas palabras del apóstol, del siervo, del enviado, su corazón se llena ¿de qué? De miedo. Y si a pesar de eso toman el valor de irse, llegan y usted los ve como, no, es que él me dijo, ay, qué miedo. Ay, y viven con ese temor paralizante de que el profeta les dijo que les iba a ir mal si se iban de esa congregación. Si usted se va a una iglesia donde estén predicando la sana palabra de Dios, donde estén viviendo verdaderamente el evangelio, donde lo apremian a ser santo, donde lo exhortan a obedecer al Señor, donde lo invitan a hacer tesoros en el reino de los cielos, donde no hay malos manejos en todo sentido. Si usted está en una iglesia de esas y se va, el problema no es de nosotros los hombres, el problema es suyo con Dios. Samuel no les estaba dando mal testimonio. Samuel era un hombre íntegro de ellos y a pesar de eso le dijeron, Samuel, queremos rey. Y Dios, ¿qué le dijo? No te están desechando a ti, Samuel, es a mí el que me desecha. Usted quédese tranquilito. Entonces, todo eso me ha ayudado a mí como pastor, porque uno de pastor está lleno de temores y preocupaciones. Ay, que el hermanito, ay, que la hermanita, ay, que no vino, ay, que se fue, ay, que se enojó, ay, que no me habló, ay, que no quiso. Y eso lo atormenta, uno se levanta pensando en eso, se acuesta pensando en eso, hasta que el día que me dijeron, ¿por qué se preocupa si la iglesia es del Señor? Usted simplemente es un administrador. Haga lo que Él le pide que haga y el resto lo hace el Señor. Y así hemos descansado. Ay, hermano, si se va este hermano de la iglesia, entonces, ¿cómo vamos a hacer para pagar el arriendo? ¿Por qué? Porque es que ellos son los que más diezman. Nos lo dijeron en Copacabana. Ellos son los que más diezman si se van los marinillos de la iglesia. Se va a acabar la iglesia. Han pasado 7 años de que hemos tenido necesidad. Dios los bendiga, hermano. ¿Se quieren ir? Dios los bendiga. Están bien, gracias a Dios. Pero nosotros como iglesia ahí estamos. Si nos vamos de ágape, ¿qué vamos a hacer? Porque los arriendos están caros, hermano. Aquí no nos están cobrando arriendo. Nos movemos porque Dios dijo que nos movamos. Ya llevamos 3 años aquí. ¿Qué ha hecho falta? De sobra nos ha dado el Señor. ¿Qué dice el Señor? Confíe, descanse, porque la iglesia es mía. Yo cuido de ella. Que se fue un hermanito que enseña, que es líder. Se fue porque quiso. Ay, hermano, se fue él. Dios levanta a otro. No se preocupe. Ahí continúa la iglesia. Entonces hay muchas situaciones que lo llenan a uno de temor como papá, como pastor, en fin. ¿Cuál es la invitación? Dios es soberano, Él tiene la última palabra, Él lo conoce todo, todo. ¿Por qué sabrá, Señor, estás permitiendo esto? Tú tienes un propósito para ejercitarnos en la fe, para hacer más un pueblo de oración, como decía Elizabeth. Muchos propósitos preciosos. Yo he aprendido mucho, todo esto me ha ayudado personalmente mucho a descansar en el Señor. Porque la iglesia es de quién? De Él. Él la compró con su sangre. Susana, colabórame con el micrófono todo lo que queda, que dice alto, que es tan importante. Todo el alto que es, para que todos lo leamos con esto. Medite en las implicaciones de estos versículos para su vida. Dios existe, puede ver todo, está por encima de toda la tierra, está con nosotros, es nuestro refugio. ¿Qué más podríamos pedir? ¿Tiene temor de algo o de alguien? ¿De quién? ¿De qué o de quién? Lo leo. La respuesta. Considero que naturalmente hay un temor al futuro, temor a lo que no se conoce. ¿De verdad hay un Dios que reina? Sí. ¿Ve todo? Sí. ¿Está a su lado? Gracias a Dios, sí. Medite. Cuando mira a su alrededor y solo ve problemas, recuerde que la realidad es otra. Dios está a cargo, no las personas o las circunstancias. Si las cosas no son como parecen ser, ¿hay alguna razón para temer? No. Alguien dijo, tiene una respuesta diferente. Después de todo
Medite, cuando mira a su alrededor y solo ve problemas, recuerde que la realidad es otra. Dios está a cargo, no las personas o las circunstancias. Si las cosas no parecen ser como son, ¿hay alguna razón para temer? ¿Y cuál es la respuesta? Ninguna. Hermanitos, que todo esto nos ayude a crecer en la fe y en la confianza en el Señor, que es de lo más difícil para nosotros los cristianos. No es fácil, esto no es de la noche a la mañana, hermano. No es fácil. Usted estar frente a una mala noticia. No es fácil, es bonito predicarlo, como lo dije anteriormente. Es bueno recordar los versículos bíblicos, no teman, yo estoy contigo. Claro que sí, todo eso es maravilloso y necesario. Hermanos, pero es en la práctica. Y yo quiero ponerles un 10 en práctica por lo que aconteció esta mañana. Tembló la tierra y nos pusimos fue a orar. Gloria al Señor. A pesar de que sentíamos temor en el corazón. Yo no sé qué estaba temblando más, si la tierra o mi corazón. Pero pudimos, mantener la calma y más bien ese temor y ese miedo, pedir al Señor en oración. ¿Cierto? Pedir al Señor en oración. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, porque si no lo está haciendo, si no lo está viviendo, tarde o temprano lo va a vivir. ¿Qué? Tormentas, problemas, aflicciones. ¿Cuántos aquí están pasando por momentos de prueba y de aflicción? La mayoría de nosotros, vean. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? No temamos, ¿por qué? Porque Él es soberano, porque Él reina, porque Él gobierna. Él dice, tranquilos, confíen en mí, yo haré. Hay un Salmo 55, 22, creo que es ese. Exacto. Salmo 55, 22, nos colocamos sobre nuestros pies, lo leemos todos juntos y le damos gracias al Señor. Salmo 55, 22. A la voz de 3 lo leemos juntos. 1, 2, 3. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestras cargas? Démoselas al Señor y Él nos levantará. Amén. Padre.